Manta ha sido siempre un puerto principal o el puerto principal pesquero del Ecuador, y desde el periodo de estudio se ha transformado en un espacio productivo que era de pesca a uno turístico y de lujo. El problema detrás de este discurso de mejoramiento es que posiblemente hubo un proceso de exclusión. Datos que son contundentes respecto a esta problemática es que desde 1978, por ejemplo, el 92% del borde costero era un espacio productivo pesquero, mientras que hacia el 2019 y en la actualidad ese espacio se ha vuelto de un consumo de turísticos, de turismo en este caso residencial. También se ha visto el desplazamiento de ciertas zonas pesqueras hacia otros lugares del borde costero de Manta, como por ejemplo la parroquia Los Esteros y la parroquia Tarqui. Lo hacemos desde tres lentes críticos. El contexto es que para analizar esto necesitamos tres elementos entrelazados: la gentrificación costera, el estado empresarial y, lógicamente, una residencia neoliberal. ¿Qué hacemos con este proceso? Primero, no cualquier gentrificación, sino una gentrificación en la costa, ya que aborda, en este caso, el litoral y revaloriza como producto un desplazamiento hacia actividades que antes eran tradicionales. Luego, hay un Estado que se vuelve promotor de este proceso inmobiliario y que lo afianza a través de políticas públicas privadas que hacen externalización hacia costos sociales. Por ejemplo, en Manta, la Autoridad Portuaria de Manta ha sido un brazo para este desarrollo. Luego, en la que hablamos sobre residencia neoliberal, una vez que sucedió el terremoto del 2016, esto fue más bien una especie de oportunidad para el mercado. Se hizo una reconstrucción que promovió una acelerada agenda gentrificadora. La inversión privada, promovida en este caso por el gobierno local y el gobierno en sí, hizo que este proceso se viera en un contexto de seguridad para la exclusión, en este caso socioeconómica. Luego, podemos decir que hemos empleado una metodología que analiza tres fases: el análisis documental, la observación en sitio, etnográfica, y entrevistas estructuradas. Esto no quiere decir que en el proceso de observación no hayamos utilizado también, por ejemplo, mapas para la transformación del espacio como se venía dando. Eso nos da, en un sentido, una categoría específica que nos da una evidencia de que existe una gentrificación costera liderada por los procesos y las normas que, en este caso, el municipio local y el Estado promovieron. El hallazgo emergente posiblemente se sitúa en el contexto de que la comunidad lo percibe como una nostalgia territorial crítica. ¿Cuáles han sido nuestros hallazgos? En una fase principal, en una prioritaria, tenemos una fase de una conquista simbólica. El malecón escénico, inaugurado en el 98, hace ver una especie de cambio de paradigma. Lo que antes fue productivo, luego se vuelve en una función pesquera portuaria, para después de esto pasar a ser un espacio contemplativo con una función básicamente escénica y recreativa. Asimismo, hay mecanismos de desplazamiento en esta etapa, donde procede lo regulatorio: prohibición de circulación pesada a un comercio y de un comercio informal. Nuevas señaléticas, por ejemplo, de prohibición de usos de este espacio específico, y también perceptivo, pues el usuario lo termina legitimando como cuál es en verdad el verdadero dueño, o el turista o el trabajador. Testimonios claves en las entrevistas que realizamos en este caso hemos utilizado nombres comunes, pero dicen, por ejemplo, primero fue el malecón, muy bonito, nos dijeron que éramos el desorden. Nuestras redes y nuestros botes empezaron a sobrar en su postal turística. Allí se comienzan a denotar de manera etnográfica cuál ha sido ese desplazamiento. En una segunda fase viene la aceleración financiera. La coyuntura de la dolarización y las políticas en este caso, nacionales de turismo, hacen, por ejemplo, que ese sector, en este caso de estudio, comiencen a haber desplazamientos. Ejemplo de esto, por ejemplo, puestos de pesca artesanal, que en el 2005 estaban por 84 puestos, al 2015 habían bajado a 18, es decir, casi un 78% menos de los que existían en ese momento. Los restaurantes, por lo contrario, en cambio,
subieron de 13 a 63, casi un 300%, y lógicamente también, dado que existían nuevos equipamientos, la valoración del suelo del 2005, por ejemplo, estaba en 120 el metro cuadrado, mientras que en este caso al 2015 ya había subido a 600 el metro cuadrado, es decir, más del 400%. La tercera fase nos da el contexto de una resiliencia excluyente. Las gráficas que vemos aquí pues, nos demuestran que comenzaron a haber esos elementos de prohibición, reemplazando lo que fue un malecón artesanal pesquero por equipamientos nuevos. Fotos, en este caso, del Malecón 2000 y de un hotel, en este caso, que se ubicó, de uno de los hoteles que se ubicó y reemplazó el acceso a la playa. Torres, por ejemplo, en la materialización, en este caso, de la parte económica, primero hubo un desarrollo residencial vertical que, por ejemplo, tuvo de remanencia tanto el hotel que les pongo como ejemplo, como las torres que se dan de vivienda en el sector. Luego también hay una especie de diseño hostil cuando se comienzan a poner elementos ornamentales, bancas individuales, la vigilancia privada, que el usuario la percibe como, puedes estar aquí, pero te estoy vigilando. La ironía crítica dice, por ejemplo, nos sacaron en nombre de la seguridad, dijeron que nuestras casas eran riesgosas, ahora construyen torres de vidrio de 20 pisos en la misma falla. Esta transformación de ese espacio público, de lugar de encuentro a trabajo comunitario, a un escenario de consumo y contemplación vigilada. El núcleo de este contexto es el desplazamiento simbólico. Si ustedes observan en la lámina, ubico palabras lejos de la nube de palabras que está ahí: ajeno, incómodo, casa ajena, prohibido, no pertenezco. El contexto es que el diagnóstico determina que esto no fue un plan. Se denuncia a través de las entrevistas, de las encuestas que hacemos, que fueron utilizados para limpiar el área y por lo tanto se percibe una resistencia de que seguimos viviendo aunque nos miren mal. La implicación teórica de esto es que las ciudades, en este caso en contextos latinoamericanos, dan un proceso de desplazamiento cultural que precede y puede posibilitar el desplazamiento físico. En este caso, la investigación nos da tres aportes o alertas teóricas: la resiliencia, el desplazamiento simbólico y ciudades intermedias. Relacionadas con esto, el primer aporte habla de una gentrificación resiliente post-terremoto. El terremoto y su reconstrucción aceleraron la legitimación de la exclusión. La resiliencia debe someterse a un escrutinio político. Luego, el otro aporte es que el desplazamiento simbólico como indicador central en contextos latinoamericanos, la dimensión cultural puede sentirse como estar fuera de lugar, precede y prepara el desplazamiento material. Como alerta, en escalas de ciudades intermedias, los procesos pueden ser más rápidos y contundentes por la menor capacidad de resistencia que puede tener la sociedad civil y, en este caso, una mayor concentración de poder local. Las implicaciones y un llamado final para la planificación, en nuestro caso que estamos en la arquitectura y el urbanismo. La regeneración de estos bordes costeros requiere marcos de gobernanza inclusiva. La participación de comunidades tradicionales no es un gesto, es una condición para la justicia social. Para la investigación necesitamos más estudios sobre gentrificación en ciudades intermedias. El llamado final: construir ciudades costeras resilientes y justas, exige poner un centro, o en el centro, el derecho a la ciudad de todos los habitantes. No solo el derecho a una renta de suelo, sino que debe ser para todos y no para unos pocos. ¿Qué nos enseña este proceso en Manta? Que la gentrificación costera es un proyecto político y no un efecto de mercado. El desplazamiento simbólico es una herida profunda y mejor es un predictor del desplazamiento físico. Los discursos técnicos de resiliencia pueden ser armas de exclusión masiva. Como conclusión, y podemos verlo en este caso en las imágenes que vemos los equipamientos que se produjeron nuevamente en el sector, por ejemplo, de la playa del Murciélago. En este caso, el terminal de cruceros, el mismo malecón del 98, el Hotel Oro Verde y, por último, el Mall del Pacífico, que sustituyó a un equipamiento público que era el Coliseo Lorgio Pinargote. Esto hace que concluyamos que la transformación de Manta es un caso claro de gentrificación costera liderada por el Estado. Fue un proyecto urbano total. Combinó de manera coherente la verificación o la valoración económica, haciendo exclusión socioespacial y hegemonía discursiva. El desplazamiento simbólico es una herida social profunda y es una herida clave, es un indicador clave.
El discurso de resiliencia post-terremoto operó como un mecanismo que aceleró la intervención y legitimó, en este caso, la exclusión. Los modelos de renovación costera que priorizan, en este caso, el valor de cambio sobre la justicia espacial, producen y profundizan las desigualdades urbanas. En este caso, con esto concluyo mi exposición y quedo atento igual a cualquier requerimiento que me puedan solicitar. Agradecemos al arquitecto Juan Carlos Mera Cedeño, doctorando, por su valioso aporte académico.